Día 12. Reto 21 días afirmaciones positivas para lograr metas. Es una afirmación diaria. Repite después de mí. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar.
Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Creo en mí misma y en mi capacidad para triunfar. Recuerda que es un reto por 21 días. Suscríbete a mi canal, dale like a mi video. Bendecido día para ti y nos encontramos mañana. Gracias.